Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para cargar esa información a Excel? Ustedes ya lo vieron con Fernando, pero bueno, acá lo vamos a hacer rápidamente. Seleccionamos todo, ¿sí? Control E, copiamos, nos vamos a un archivo nuevo de Excel, pegamos y acá vamos a tener entonces los valores separados por coma. Vamos a pasarlos a columnas, entonces esto ya lo hemos hecho antes, le decimos que datos, texto en columnas delimitados por coma. Verificamos acá que queden bien separados los campos y le decimos que finalice. Ahora tenemos nuestros datos de distancia, ¿cierto? Ya inicialmente eliminamos los de texto, entonces no hay mucho problema por el texto, pero sí tenemos acá unos ceros. Y vamos a recordar que dentro de las funciones de precios hedónicos, las principales utilizadas, nosotros tenemos logaritmos naturales, que no se le podrían aplicar a cero, nos va a dañar los resultados de nuestras funciones. Entonces esos ceros los vamos a reemplazar por 0,1. Entonces se acuerdan que ahí en la clase nos enredamos un poco y después Fernando nos comentó que lo que uno puede hacer es, bueno, antes de reemplazar los ceros, démosle a nuestros datos un formato de tabla, ¿cierto? Acá yo lo tengo como una tabla, pero bueno, vamos por acá, dar formato de tabla y le decimos que tenemos una tabla. Listo, y ahora sí lo vemos más bonito. En este caso, entonces seleccionamos las variables que tienen ceros, que nos pueden, digamos que afectar el cálculo de los modelos. Y le vamos a decir que no lo reemplace, control B, reemplazar el 0 por 0,1, ¿cierto? Pero para que los 10 no se nos vayan a afectar, y vamos a verificar acá, porque el 0 también está en el 10, por ejemplo acá, que no nos vaya a quedar 11,0, ¿sí? ¿Qué? 10,1. Entonces, para que no se nos modifique eso, vamos acá a opciones y le decimos que la búsqueda y los reemplazos que nos haga coincidan con todo el contenido. Y reemplazamos todos. Y acá vemos que este 10 no se modificó, está bien. Listo. Entonces ya solucionamos el problema de los valores de ceros. Otra opción es eliminar la unidad espacial, pero perderíamos toda la información asociada, no valdría la pena. Entonces por eso es mejor poner un valor muy cercano a cero, pero no cero. Y ahora, por los algoritmos sabemos que necesitamos los logaritmos naturales de todas las variables y además para la función cuadrática necesitamos el logaritmo de distancia. Mentiras, para la función cuadrática necesitamos es el cuadrado de nuestra variable ambiental, que es la distancia. Entonces vamos a calcular esos logaritmos naturales. Entonces agregamos una columna, ¿cierto? Para cada variable para poner el logaritmo natural. Acá algo importante con baños, ven que el carácter especial de la ñ la cambió y por eso es mejor no trabajar con esos caracteres especiales, ¿sí? Vamos a dejarlo como vanos. Y también lo importante es tener el nombre de los campos lo más corto posible. Entonces vamos a ponerle acá logaritmo natural de área, ¿cierto? Logaritmo natural de quart. Acá nos vamos a acordar que quart son cuartos, entonces este reduzcámoslo. Logaritmo natural de vanos, el estrato, ya sabemos que es estrato, entonces logaritmo natural de extra. El garaje, podemos quitarle 1, entonces ponemos acá logaritmo natural de distancia y acá tendríamos entonces logaritmo natural de distancia y distancia al cuadrado. Este es entonces también logaritmo natural de precio. Entonces, bueno, tenemos nuestra variable dependiente, las variables que la explican y vamos entonces a calcular el logaritmo natural de cada una de esas variables. La función en Excel, como están viendo, es ln. ¿Sí? Entonces calculamos, a ver, ln, el logaritmo de cada una de nuestras variables.
Acá calculamos entonces el logaritmo natural de la distancia y la distancia al cuadrado, que puede ser la distancia por la distancia, ¿cierto? O utilizamos el sombrerito, que significa elevado. Listo. Entonces ya tenemos nuestras variables con el logaritmo natural y ya lo que nos falta es agregarlas a R. Vamos a guardar nuestro libro, vamos a nuestra carpeta que está en escritorio o en donde ustedes la hayan ubicado, y en este tenemos un archivo Excel que es el inicial. En este caso le vamos a decir que ahora este tiene distancias y lo cerramos. Por ahora este también ya lo verificamos, acá vemos que quedó nuestro archivo y ahora vamos a abrir R, ¿cierto? Ahora con R, una vez estemos dentro de R, lo que vamos a hacer entonces es ejecutar nuestro R Commander. Y vamos a cargar los datos. Esta vez Fernando les había explicado desde CSV, la profe lo hacía desde Excel. Realmente es desde donde les quede más fácil a ustedes, datos, importar datos desde Excel. El nombre de las variables están en la primera fila, ¿cierto? Aceptar, y le vamos a decir que sea Arriendos Bogotá 2019 con distancias. Lo abrimos y visualizamos que los datos nos hayan quedado bien cargados y que sea el archivo que nosotros creamos con los logaritmos naturales de cada uno. Ahora, la idea acá es que ustedes realicen el cálculo de cada una de las principales funciones para los precios hedónicos. Entonces, primero hacer el cálculo del precio con las variables normales, después la función log lineal, que consiste en el logaritmo del precio explicado con las variables normales, el lineal logaritmo, que es el precio normal, con el logaritmo de todas las otras variables, doble logaritmo es con todos en logaritmo natural, y la cuadrática, que es muy similar a la lineal, integrando la variable ambiental y el cuadrado de la variable ambiental. En este caso yo voy a hacer, para que el video no sea tan largo y no cansarlos, porque ya me oyeron 5 horas el sábado y pues bueno, ya ahorita me están volviendo a ir un montón de tiempo. Entonces solo vamos a hacerlo con cuadrática, que sabemos que es la que mejor se ajusta. Vamos a nuestro R Commander, que se me minimizó. Y en el R Commander entonces vamos a hacer el ajuste de modelos por regresión lineal. Y recordamos entonces que la cuadrática es el precio, ¿cierto? Que se explica a partir de el área, los baños, los cuartos, la distancia al cuadrado. Esas dos son nuestras variables ambientales. El estrato y el garaje. En total son 7 variables. Acá tenemos 5, 6 y 7. Y corremos el modelo. Entonces, acá vemos entonces que nos da significativo para las variables ambientales y el R es el mayor que nos daba comparando con los otros modelos. ¿Qué necesitamos por ahora? Los betas de las variables ambientales. Entonces copiamos esto, podemos abrir entonces acá nuestro archivo de distancias, ¿cierto? Y vamos a traer esos valores. Acá voy a hacer esto un poco rápido porque ya lo vimos. Acá en este caso se delimita por espacios y nos interesan son estos dos valores, ¿cierto? Entonces vamos a mirar por el modelo cuadrático cómo sería el precio marginal para cada uno de estas unidades espaciales. Acá es importante recordar cuál es la ecuación que vamos a utilizar, y esa ecuación es la derivada de nuestra función. Ya la profe nos ayudó con esa tarea y la derivada la tenemos como la variable, el beta de la variable ambiental más 2 veces el beta de la variable ambiental al cuadrado multiplicado por la distancia. Entonces eso lo vamos a poner acá. Tenemos el beta de nuestra variable ambiental, la fijamos con F4, más este paréntesis sobra un poco, pero vamos a ponerlo por si acaso, 2 veces multiplicado el beta de nuestra variable al cuadrado, ¿cierto?
por la distancia. Ahora, verificamos que todo esté fijo, que la ecuación nos quede bien, ¿cierto? Y le decimos a Excel que no lo calcule. ¿Qué es lo que debemos esperar? Que entre más cerca la distancia, más se valoriza. Y acá al final, entonces, podemos sacar el precio marginal promedio de acuerdo a la distancia en metros. ¿Listo? Entonces tenemos que por cada metro que uno se acerque al humedal se incrementa el valor del arriendo mensual. Sí, este no es el precio de la vivienda, sino de arriendos. Entonces esto ya lo hace mucho más significativo, porque uno dice, no, pues 341 pesos no es gran cosa, pero sí es mensual y es por metro, quiere decir que por hectárea son 34.131 pesos que se incrementa el arriendo. Ese es el valor marginal, pero vamos a recordar que Fernando al final nos decía que para poder valorar como tal el humedal, ya podíamos extrapolar este valor a todos los predios que se encuentran a 3 kilómetros del humedal dentro de la localidad de Suma. Estos valores que tenemos acá no son todos los predios, son la muestra de arriendos, ¿sí? En ese caso ya se extrapolaría a todos los predios que se encuentran en la zona y ahí se podría determinar el valor como tal. Esa información pues no la tenemos para el ejercicio, pero ustedes simplemente escriben esa explicación al final en el documento de Word y quedaría resuelto el taller. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Esta explicación fue express, pero es para que ustedes puedan pausar el video poco a poco y no tengan que procesar un video tan largo. Cualquier duda me pueden seguir escribiendo al correo y les deseo una feliz semana.